Bienvenidos a la clase práctica de intercambiadores de placas. En este caso particular, en este video, vamos a resolver un ejercicio de intercambiadores de placas utilizando placas tipo tablas de lavar. El ejercicio nos dice: se debe enfriar 70 kilogramos por segundo de etanol desde 55 grados Celsius a 25 grados Celsius, empleando agua de torre de enfriamiento en una medida de 105 kilogramos por segundo, disponible a 23 grados Celsius. La pérdida de carga admisible para el etanol es de 0,5 bar, mientras que el agua es de 0,7 bar. Vamos al esquema de desarrollo de un diseño intercambiador de placas, donde se emplean las tablas de la T1 a la T43, generalmente, donde tenemos que recopilar la medida de los caudales empleados, 70 y 105, las temperaturas de entrada y salida. Sé que de entrada y salida del etanol es 55-25, ahora bien la del agua conozco que es de 23, de entrada, no desconozco la de salida. Las caídas de presión admisible, 0,5 para etanol, 0,7 para el agua, y la resistencia de ensuciamiento de las corrientes, que en ese caso la voy a buscar más adelante cuando llegue el caso, cuál será el factor de ensuciamiento para el etanol y para el agua en lo que sería un dispositivo de placas. Tengo etanol, tengo agua, lo que debo comenzar para el cálculo, debo disponer del paquete de propiedades, justamente. Como vemos aquí, etanol se encuentra a 55, sale a 25 grados Celsius, sabiendo que el etanol, su temperatura de ebullición a una atmósfera corresponde a 78 grados Celsius aproximadamente. Si la temperatura de ebullición es más grande que las temperaturas empleadas, eso significa que si estamos a una atmósfera de presión, el etanol estaría circulando en fase líquida. Y si tenemos agua de torre de enfriamiento dispuesta a 23 grados Celsius, también tendríamos agua en estado líquido. Por lo tanto, el paquete de propiedades que voy a emplear, tanto para el etanol como para el agua, será un paquete de propiedades basados en fase líquida. Calor específico en fase líquida, densidad de líquidos, viscosidad de líquidos y conductividad térmica de líquidos, disponibles en el capítulo 3, 8, 22, 24 respectivamente, de lo que sería el Chemical Properties Handbook. En este libro dispondremos de la información suficiente en dichos capítulos para ir recopilando lo que sería la medida del peso molecular, calor específico, en función de lo que sería la temperatura. Antes de eso, debo recalcar que justamente hay ciertas magnitudes, hay ciertas unidades, mejor dicho, que el MATCAT no las tiene definidas. Por lo tanto, las debo definir previamente porque son las que voy a emplear para definir el paquete termodinámico de propiedades. Voy a disponer del calor específico en función de la temperatura en términos másicos, por lo cual se divide por el peso molecular. Justamente tendremos Joule por kilogramo por Kelvin, como corresponde. La densidad en medida de la temperatura, la viscosidad en la medida de temperatura, en la unidad de centipúas, y la conductividad en función de la temperatura. Lo mismo pasa para el agua. Dispondré del calor específico en fase líquido del agua en términos de másicos, por eso lo divido por el peso molecular, la densidad del agua, la viscosidad de la misma en centipúas y la conductividad. Sé que el etanol circula a 70, entra a 55, sale a 25 grados Celsius, por lo tanto puedo definir una temperatura media, la cual me va a ayudar a determinar el valor de las propiedades a emplear, justamente con tal de evitar sobre o subdimensionamiento de los cálculos, mayor o menor error. Determino esta temperatura media para definir el paquete de propiedades o la magnitud de las propiedades en mi sistema, tanto para calor específico, conductividad térmica, viscosidad y densidad. Análogo para el fluido frío, realizo lo mismo. Tengo la medida del caudal, tengo la temperatura de entrada, tendría que disponer de la salida para obtener la temperatura media y saber el paquete de propiedades a emplear, en qué medida. Pero, como no tengo la temperatura de salida, lo que debo hacer es obtenerla
de manera indirecta, a través de un procedimiento. Ese procedimiento involucra, primero, definir la carga térmica como WCP por delta T, o sea, la medida del calor sensible, ya sea brindada por el fluido caliente o el fluido frío. En este caso particular, las propiedades que tengo totalmente definidas para dicho cálculo son las del etanol. Por lo tanto, la carga térmica la puedo definir con las propiedades del etanol mismo. Caudal másico, valor específico a temperatura media y salto térmico de dicho fluido caliente. Y como sé que esta medida de calor o carga térmica es la que intercambia entre el etanol y el agua, por lo tanto, esa misma carga térmica la puedo emplear para obtener la medida del caudal. Mejor dicho, obtener la medida de la temperatura de salida. Yo sé justamente que la carga térmica que he obtenido es básicamente lo que remueve el caudal del agua por su CP, por su salto térmico. El CP está evaluado a la temperatura media, que es lo que se encuentra dentro de este argumento. T de entrada más T de salida dividido 2. Sobre el por, salto térmico, temperatura de salida menos T de entrada. Justamente acá tendré una ecuación con una incógnita, por lo tanto puedo despejar el valor de la misma a través de un given find, lo cual nos brinda que para dichas condiciones entrará a 23 grados y saldrá a 34 grados Celsius. Y de esa manera obtendré la temperatura media para obtener las propiedades del agua. Tengo que tener en cuenta que tanto el área, el número de pasos y la velocidad de placas son parámetros de decisiones dentro de todo. Paso número 3 nos dice que debo calcular el delta T media logarítmica y determinar el factor de corrección. Ese delta T media logarítmica la considero como si fuera arreglo netamente contracorriente, por lo tanto tendré que tener en cuenta cómo se despliega mi perfil térmico en dicho arreglo, así definir lo que sería la medida de delta T media logarítmica. Ahora bien, debo definir el número de unidades de transferencia de calor, dependiendo de cuál sea el salto térmico más significativo, que lo puedo dejar programado con este tipo de programación if otherwise, así determinar el NTU y de esa manera obtener el factor Ft. Para obtener el valor Ft, justamente previamente debo definir la cantidad de pasos a utilizar. En este caso he determinado un número de pasos 1 a 1, uno para el fluido caliente, uno para el fluido frío, lo cual nos brinda que para dicho valor de NTU 3,752 y un número de pasos 1 a 1, veo que el valor aproximado del FT es de 0,92. Lo cual es correcto, es un valor de corrección bastante elevado, lo cual siempre debo recordar que dicho factor de corrección generalmente debe ser mayor a 0,75 para que no involucre o no dificulte la eficiencia de intercambio de calor. Una vez realizado dicho cálculo, me voy a determinar el coeficiente global de transferencia inicial para cálculo, el U de diseño, que se encuentra en la tabla T40, por ejemplo, y me fijo y analizo, por ejemplo, he empleado esta tabla, se pudo haber empleado la T40 perfectamente, pero la idea es encontrar el modelo representativo de mis fluidos a emplear y dependiendo del tipo de placa, ya sea corrugadas, chevron tipo espina de pescado o placas normales, obtendré la medida del U de diseño, que generalmente es una medida que puede o no estar dentro del rango que nos muestra. Recordemos que el U de diseño es simplemente un valor de partida, que no necesariamente tiene que coincidir con dicho rango. Simplemente es una aproximación de la medida real. Definir un U de diseño de 2100 para definir lo que sería el área aproximada del equipo o el área de diseño propuesta. Luego, debo definir los parámetros geométricos de mi equipo y para eso debo definir qué tipo de modelo voy a emplear según el catálogo de Alfa Laval.
En este caso, en este ejercicio, he utilizado un modelo M30 de FM, la cual, si me voy al catálogo de dicho Alfa Laval, me puedo fijar que se encuentra dicho modelo disponible, cual me brinda las distintas magnitudes geométricas: altura, H, anchura, W, y así sucesivamente. Puedo observar que dichas magnitudes se replican, o los debo replicar para el cálculo en sí. El cálculo consiste de la siguiente manera: voy redefiniendo las magnitudes. La distancia vertical entre puertos, BC, es de 1842, la defino como longitud vertical, L.B. L.H de 596 es la conexión horizontal distant, o sea, la distancia horizontal entre puertos, expresada en milímetros. Y teniendo en cuenta el tamaño de conexión brida de 300 milímetros, será la magnitud del diámetro de los puertos correspondientes. Como puedo observar acá, en la gráfica, tengo el ancho de la placa en sí, W, que en su momento lo definimos, o no lo definimos, mejor dicho. El ancho W es de 1150. Ahora bien, no necesariamente el ancho de toda la placa es el ancho efectivo de intercambio de calor. El ancho efectivo de intercambio de calor es en sí el ancho efectivo del canal. Y el ancho efectivo del canal se determina de la siguiente manera. Es básicamente desde un extremo del puerto, en la medida horizontal, con respecto al otro extremo del puerto opuesto. Justamente, si tomo esta medida longitudinal horizontal, puedo ver que la puedo representar con la medida del HC, la distancia horizontal entre puertos, lo que sí tengo que tener en cuenta este leve incremento en longitud tanto del lado izquierdo como del lado derecho. Ese incremento en longitud que debo considerar es básicamente la medida de un radio. Tengo un radio aquí de este puerto y un radio del otro lado. O sea, tengo que considerar 2 veces el radio. Como debo considerar 2 veces el radio en sí equivale a la medida del diámetro. Entonces, el ancho efectivo básicamente va a ser la distancia horizontal entre puertos más la medida del diámetro del puerto. Análogo a lo anterior, para calcular la distancia vertical efectiva, lo que debo obtener es la distancia entre la parte inferior de uno de los puertos con respecto a la parte superior del puerto opuesto. Puedo definir que dicha distancia, esa distancia tangencial vertical, se obtiene con la medida de la distancia vertical entre puertos concéntrica, BC, que definí como LB, 1842, lo que sí le debo restar una medida de diámetro en la parte superior, una medida de radio en la parte superior y una medida de radio en la parte inferior. Tengo que restarle 2 veces la medida del radio, lo equivalente a restarle la medida del puerto, del diámetro del puerto. Teniendo en cuenta tanto el ancho como el alto efectivo del canal, puedo definir el área proyectada de la misma, que es el área equivalente de intercambio de calor. Y ese es el área equivalente del intercambio de calor, y yo tenía un área disponible de diseño de tantos metros cuadrados que había definido como 322,5 metros cuadrados aproximadamente. Si yo dispongo de 322,5 metros cuadrados y cada placa me brinda una área proyectada de 1,3, ¿cuántas placas tendré que disponer para complementar toda área disponible? 233,4 será el número teórico de placas, lo cual me ayuda a definir lo que sería la cantidad de placas reales a emplear. Si yo tengo que el número teórico es 233,4, pude haber definido como 234 el número de placas. En este caso lo he definido como 300 placas a emplear,
Y le dispondré de los parámetros geométricos restantes, como la medida del espesor, T, que vimos que era una medida entre 0,5 a 0,9 con un máximo de 3. En este caso la he definido con un espesor de placa de 1,1. He determinado la longitud de una placa como la medida del espesor más 2 milímetros, siendo esos 2 milímetros la separación entre placas. La separación media entre placas, justamente. B. Esa separación media entre placas, dijimos que generalmente va entre 1,5 a 5 milímetros. Si yo tengo esa longitud de la placa, para una sola placa, justamente considerando las múltiples placas continuamente apiladas, tendré la longitud del paquete comprimido en sí. Habiendo definido la cantidad de placas a emplear, de 300 placas, lo que debo tener en cuenta es que tengo de esas 300, una placa que es fija, la inicial, y otra placa que es móvil a presión, que no desarrolla el intercambio de calor. Por lo tanto, el número efectivo de placas o la cantidad de placas térmicas a emplear será la cantidad que he determinado menos 2. Y con dicho valor, el número efectivo de placas, puedo determinar el área de intercambio de calor disponible. Defino la longitud vertical efectiva, el paso entre placas. Puedo definir el área de transferencia de cada placa en sí empleado. Defino un factor de ampliación, que generalmente lo tenemos aquí entre 1,1 a 1,3. Defino un diámetro de puerto equivalente, como 2 veces la separación media entre placas, dividido el factor de ampliación, y considerando el número de pasos que he definido como 1, determino la cantidad de canales por paso a emplear. En este caso, como he tenido 300 placas, básicamente hay casi 150 canales. O sea que el fluido se repartirá 150 veces aproximadamente por 150 placas una vez, y luego nuevamente 2 veces para completar todo el recorrido de las placas necesarias. Como dijimos que íbamos a emplear tipo de tablas, tipo de placas de lavar, tenemos que ir al cálculo correspondiente a dicha placa, el cual involucra definir un número de Reynolds y un número de Pratt. Esto lo defino tanto para el fluido caliente como el fluido frío, lo cual me dice que debo definir la densidad de flujo másico como G. La G del fluido caliente es considerando la medida del etanol, el caudal, por el número de canales por paso, la separación media entre placas y la longitud efectiva horizontal, el LW. De esa manera calculo la densidad de flujo de etanol, la densidad de flujo del agua, para obtener luego la medida del Reynolds, que tendrá en cuenta esa densidad de flujo, el diámetro equivalente y lo que sería la viscosidad del fluido a emplear. Siempre debemos recordar que los parámetros de control, por lo menos uno de los principales y de los primeros, siempre será la medida de la velocidad. Esa velocidad tenía que ser entre 0,2 y 0,8 metros por segundo, y como vemos aquí, si divido la densidad de flujo de cada fluido correspondiente y la divido con su debida densidad, puedo obtener la medida de la velocidad y así chequear, en este caso, las velocidades son iguales, entre todo, y son casi iguales, mejor dicho, y están dentro del rango admisible. Por lo tanto, puedo proseguir con el diseño, calcular el número de Reynolds y luego calcular el número de Pratt. Dicho número de Pratt siempre será la medida del calor específico por la viscosidad sobre la conductividad térmica del fluido a analizar. Obtendré el número de Pratt para el fluido caliente, como así para el fluido frío. Y de esa manera puedo evaluar dichas propiedades o dichos números adimensionales a lo que sería el coeficiente película. Si estoy empleando placa tipo tabla de lavar,
me dice que según la medida del Reynolds, calculo de esta manera, o según la medida de un Reynolds mayor a 1000, será un flujo turbulento y calcularé de esta otra manera. Este tipo de razonamiento, nuevamente, la debo aplicar para cada fluido. En ambos casos, fijémonos que el Reynolds me dio en una magnitud de 10 a la 3, mayor a 1000, mejor dicho. 1173, 1698. Flujo turbulento en ambos casos, por lo tanto tendré que usar tanto para el fluido frío como para el caliente la fórmula que involucra 0,2, conductividad, diámetro equivalente, Reynolds, Frank y demás. Lo que sí, no tendré en cuenta lo que sería la medida de la viscosidad, el factor de corrección de la viscosidad en este caso. En la programación, dentro de todo, como vemos ahí, es nuevamente una programación if otherwise, del cual de esta manera, si yo realizo un cálculo alternativo al mismo y se afectan ciertos parámetros, siempre dichos parámetros o dichos cambios de parámetros se verán reflejados en dicho ciclo de programación. Y dependiendo de si haya cambiado o no el tipo de régimen, me lo calculará dependiendo de la forma de vida. Con eso, si he definido que, por ejemplo, voy a emplear tablas de material acero inoxidable ANSI 304, significa que la conductividad térmica será de 9.4 y la definiré para el cálculo del coeficiente global de transferencia de calor. En este caso, el coeficiente global de transferencia de calor, considerando una puesta en marcha, por ejemplo, cuando es una puesta en marcha, dentro de todo no hay ensuciamiento de los fluidos porque justamente ahí dio comienzo la operación. Con dicho coeficiente global limpio, obtengo un área limpia, fijémonos que nos da 359 metros cuadrados, considerable magnitud de área. Ahora bien, si ahora considero el factor de ensuciamiento, que es dentro de una medida de por 10 a la menos 4 o por 10 a la menos 5, tanto para el agua como para el etanol, por ejemplo, puedo emplear esta tabla 9.4, fijarme que para lo que sería agua pura o lo que sería la medida del etanol, puedo obtener su correspondiente magnitud en lo que serían las unidades que corresponden. En este caso me dice que es hora, metro cuadrado por Kelvin sobre kilocaloría. Para de esa manera obtener la medida del U disponible, o el U necesario, mejor dicho, para obtener la medida del área necesaria y comparo área disponible menos área necesaria sobre área necesaria y de esa manera corroborar que el exceso sea positivo menor al 20%. Para aumentar el exceso de área, por ejemplo, si me ha dado subdimensionado, lo que puedo hacer es bajar el valor de U, porque eso afecta a un aumento del área disponible y eso generalmente significa disponer de mayor cantidad de placas. Por lo tanto, esta magnitud se verá aumentada, dando un exceso más positivo y más grande. Reducir la separación de placas también ayuda a aumentar ese exceso. Si yo empleo placas corrugadas, mejor dicho, cambiar el ángulo beta también afecta mucho. Donde justamente si cambio dicho ángulo de beta, seguramente tendré que verificar o corregir los valores de la constante. Luego, una vez corroborado el exceso de área, me voy al cálculo de la caída de presión. Para eso debo definir previamente el factor de fricción. Como la medida, si era flujo laminar o flujo turbulento, el factor de fricción, ya sea del fluido caliente como del fluido frío, variará en cuanto a fórmula. En este caso, he dispuesto una vez más de la programación para que cualquier cambio se refleje en el cálculo final. De esa manera obtendré el factor de fricción del etanol, la del agua, y calcular la caída de presión en los canales, la caída de presión en los puertos, y obtener la medida de la caída de presión total para el etanol y la medida de la caída de presión total para el agua. Replico las fórmulas que se vieron a continuación, teniendo en cuenta los distintos parámetros desarrollados, la densidad de flujo másico en los puertos, tanto para el etanol como para el agua, calculo la caída de presión en los puertos y
la suma entre la caída de presión en los canales y la de los puertos me brinda la caída de presión neta de dicho fluido que estoy analizando. La caída de presión neta para el etanol será de 0.2 bar aproximadamente, mientras que la del agua será de 0.3. Y si corroboro, justamente, la caída de presión del etanol es menor a la magnitud admisible y la del agua es menor a la admisible correspondiente. Por lo tanto, este diseño fue elaborado de manera correcta. Y con esto finaliza el práctico de intercambiadores de placas empleando tipo tablas de lavado.